continuamos con la segunda conferencia de este miércoles, aplicación de podcast en el entorno virtual, impartida por el doctor Isidro Enrique Cepeda Ortega, quien es doctor en economía, titulado cum laude por el Instituto Politécnico Nacional, también doctorado en educación y tiene una maestría en ciencias de la educación y maestría en ingeniería de sistemas, además de 8 diplomados, entre los que destacan el diplomado de documentalista audiovisual por el Centro de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, el diplomado de aplicaciones de las TICs para la enseñanza en la Universidad Nacional, así como el diplomado de gestión del conocimiento en ambientes educativos asistidos por TIC. El diplomado TIC para el desarrollo de habilidades digitales en el aula, de recursos digitales en la planeación didáctica de la red universitaria de aprendizaje en el aula y de innovación en la práctica docente de la educación media superior para la sociedad del conocimiento, todos ellos en nuestra universidad. Es autor de los libros Podcast Educativo para aprender, aprender a hacer y aprender a hacer en 2016 y Podcast Educativo, Planeación, Análisis, Diseño, Desarrollo y Evaluación 2019, ambos títulos editados por nuestra universidad también. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversas publicaciones de investigación científica y artículos de divulgación. Ha brindado más de 15 conferencias en Mérida, Querétaro, Guanajuato y España. Doctor Isidro, bienvenido y muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Quedas en uso de la palabra. Bien, pues quiero darle las gracias por la invitación, el espacio para compartir este universo amplio que es el podcast y cómo podemos llevar estas herramientas a nuestras aulas, precisamente en estos tiempos en los que la distancia derivada del confinamiento nos ha obligado a buscar nuevas alternativas, pues como bien decía la maestra Mirna, ya ha existido en la UNAM un esfuerzo muy importante desde hace muchos años para llevar lo que es la tecnología del podcast hacia pues las aulas y sobre todo a los universitarios. Por supuesto, hay diferentes contenidos y estos contenidos, pues algunos van orientados hacia ciertos, pues vamos a decir, clientes específicos del contenido, pero siempre vamos a poder encontrar algo que podamos atraer hacia nuestra actividad docente y en eso se centrará un poco más pues mi presentación en cómo tomar estos contenidos que ya existen y cómo empezar a diversificar nuestra actividad docente dentro, pues, de ahora de este confinamiento, para lo cual, pues, voy a compartirles una presentación. Espero que ya la puedan ver todos. Sí. Bueno, pues revisemos entonces cómo podemos aplicar el podcast dentro de los entornos virtuales y sobre todo aplicarlo a nuestro colegio. Empezaré con una pequeña introducción que más bien redundará en lo que ya se ha dicho propiamente. La comunicación y el manejo de la información han evolucionado desde la expresión jeroglífica hasta la época de la Internet. Entonces, no debe de espantarnos y tampoco debemos de crucificar las nuevas tecnologías porque son parte de lo nuevo que está llegando y más bien debemos empezar a incorporarlo en nuestra quehacer docente. Alumnos, ya muchos de ellos ya están inmersos en estos ambientes. Con la web 1.0 en la educación, pues realmente nada más consistía en brindar desde nuestro sistema educativo contenidos, mensajes y servicios a los alumnos, quienes eran los consumidores de la información. Pero en la web 2.0 ya se actúa creando y aportando contenidos, asimismo opinando sobre lo que se desea que exista en la propia red y consumiendo y produciendo de manera que pues nos convertimos en prosumers, un término que se ha usado desde hace ya muchos años. El término podcast en el ámbito académico puede tomar diversas formas, dentro de las cuales vamos a identificar al podcast educativo. Y es importante aquí identificar que este podcast educativo o entenderlo como un medio o recurso didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro que tiene contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. De esta manera, nosotros podremos tomar
recursos que ya existan e integrarlos en planeaciones didácticas que pues nos brinden los objetivos o nos brinden el logro de los objetivos de aprendizaje que persigamos en nuestro curso. Las experiencias en el uso de podcast han demostrado que es un material didáctico muy práctico, capaz de mejorar los niveles de aprendizaje, capaz de personalizar el entorno de aprendizaje de cada uno de los alumnos que se encuentran en distintos niveles y en distintos ambientes. Además, la sindicación de archivos, que ya nos han comentado, provee una rica y amplia gama de experiencias de aprendizaje, promueve un alto grado de autonomía en los alumnos, les permite la elección y la personalización y fomentan la identidad propia del alumno. Permite además el podcast aliviar la ansiedad que se genera en algunos alumnos en el empleo de los medios tradicionales, ya que recordemos que a veces los medios tradicionales inhiben la participación de algunos alumnos y estos medios tradicionales les genera mucha ansiedad. Estudios en alumnos han mostrado que el 91% de los alumnos aceptaron usar el podcast en sus sesiones de estudio en casa, 30% lo usaron durante otras actividades incluso por su facilidad de uso y además constituye un elemento de valor agregado en la percepción del alumno sobre el curso. Esto es, el alumno percibe un curso como más novedoso o más enriquecido cuando el profesor utiliza podcast para sus estrategias didácticas de acuerdo a los estudios que aquí estoy citando. Tiene muchas ventajas el uso del podcast en el aula. Por ejemplo, genera habilidades de comunicación en el marco de los contenidos educativos que se estén planteando. Desarrolla habilidades lingüísticas de escucha y de habla relevantes, lo cual es útil sobre todo en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ayuda a diversificar el pensamiento de los alumnos respecto a los procesos lineales educativos de transferencia de conocimientos entre los expertos y los aprendices. Lo que resulta es que muchas veces los alumnos también ya están cansados de ese discurso lineal de que el profesor es el que sabe y entonces se transmite el conocimiento directamente o en forma lineal hacia los alumnos. Y entonces el podcast te va a permitir diversificar precisamente esa conceptualización de lo que sucede entre la comunicación docente-alumno, con nuevas posibilidades de apropiaciones intelectuales. También el podcast va a mejorar la producción oral de inglés como el desarrollo de autonomía, así como el desarrollo de autonomía. Bueno, es importante mencionar que también ha habido fracasos en las experiencias poco, vamos a llamar poco exitosas en la implementación de podcast en el aula. Por lo tanto, digamos que no recomendamos la sustitución de las clases o de la guía que establece el profesor por una serie de contenidos que el alumno deba revisar por su cuenta, porque pues este podcast utilizado como un medio de sustitución de un medio tradicional tiene poco efecto en los aprendizajes de los alumnos, pero sin embargo logra ser una herramienta alternativa aún a pesar de ello, pero vaya, que no es lo recomendable que simple y sencillamente se sustituya los contenidos por contenidos de podcast. El podcast educativo y el podcast en general ya lo hemos estudiado con respecto al modelo educativo del colegio. El podcast es parte de lo que se ha denominado aprendizaje móvil o M-Learning y se ajusta perfectamente para su implementación con el modelo educativo del colegio, en este caso, pues de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades. Y se aproxima perfectamente y se alinea con este modelo de aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer, estos tres lineamientos que son pilares de nuestra actividad docente, pues el podcast se alinea perfectamente con estos tres lineamientos. Estos estudios nos han llevado a publicar 2 libros que ya están disponibles en la biblioteca del colegio, en la cual se ha plasmado la forma en la que los podcasts y particularmente los podcasts educativos pueden emplearse para apegarse al modelo educativo
y se han emitido recomendaciones pedagógicas de cómo utilizar los podcasts dentro del ambiente educativo del colegio. En el primer libro que se observa, el libro color azul, se llama Podcast Educativo para aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Hemos realizado un análisis de las teorías pedagógicas que dan sustento al uso de los materiales pues distribuidos con formato de podcast dentro de las clases, fuera de ellas y dentro de un contexto pues de objetivos de aprendizaje. A través de la lectura de este libro va a ser posible que los profesores tengan algunas ideas novedosas o que incorporen nuevos conceptos para la planeación de sus clases, incorporando podcast a su quehacer docente y a sus estrategias, con los fundamentos pedagógicos que le dan sentido al uso y que al mismo tiempo guían la forma en la que podría emplearse este tipo de materiales didácticos. Por otra parte, en el segundo libro que hemos publicado, las maestras Asunción Reynoso y Rosalba Rodríguez y un servidor, hemos propuesto incluso una metodología para que los profesores que así lo deseen puedan incursionar y desarrollar sus propios materiales o bien generar mezclas de contenidos ya existentes con contenidos propios o incluso generar estrategias en las cuales los alumnos también empiecen a generar reportes de tipo audio para pues enriquecer precisamente este nuevo modelo de comunicación. En este sentido, los invitamos a que se acerquen a la lectura de estos dos textos que han sido un esfuerzo importante de nosotros como profesores y que les van a dar algunas herramientas para la implementación del podcast dentro de su aula y fuera de ella actualmente dentro de estos modelos de trabajo a distancia. Bien, en este, por ejemplo, en este segundo texto hemos hablado de cómo es importante pasar por un proceso de planeación en el uso del podcast y también de su implementación, que inicia con la detección de necesidades, la identificación de los objetivos de aprendizaje que tienes tú marcados en tu programa o la necesidad de un aprendizaje específico que estás observando en tus alumnos y a partir de ahí analizar cuáles son los recursos disponibles que tienes para entonces generar un plan de trabajo con tareas y tiempo. La detección de necesidades, como se ve a la derecha, para implementar un podcast dentro de tu salón de clase puede ser simple, tan simple como empírica, pero también puede ser una detección de necesidades un poco más formal y a la que hemos llamado nosotros documental. Esto significa que tú dentro de tus grupos vas a poder detectar qué necesidades de aprendizaje existen y entonces eso te permitirá identificar de mejor manera los materiales didácticos tipo podcast que necesitas para incluir en tu planeación didáctica. Esta detección de necesidades va a permitir que dentro de un universo de necesidades educacionales que tú identificas de tus alumnos, selecciones aquellas que puedan ser pues más relevantes y que pretendas atacar a través de un podcast. Todo esto viene, les vuelvo a repetir, en los dos libros que hemos manejado o que hemos editado, que les vuelvo aquí a regresar. Lo pueden encontrar, el libro de podcast educativo ya está disponible pues en las bibliotecas del UNAM, en la página de bibliotecas.unam.mx y el segundo libro estamos trabajando para que también ya esté registrado en la plataforma de bibliotecas.unam.mx y que ambos libros estén en su versión tanto impresa como en digital. En el caso del CCH Oriente ya está el libro en versión impresa para la consulta de los profesores, pero por cuestiones de pandemia, pues hemos tenido dificultad para que los otros planteles en sus bibliotecas tengan ya pues estos libros disponibles para los profesores. En el caso de la detección de necesidades, pues tú puedes entrar a tu programa de estudios a través de un documento, identificar el aprendizaje que quieres
atacar a través del podcast, o bien mediante la necesidad que tú identificas empírica dentro de tu salón o dentro de tus sesiones, o con la experiencia que te ha brindado pues el trabajo en el aula, y a partir de ahí detectar qué necesidad de aprendizaje tienes, y a partir de ello ahora sí empezar a localizar tus recursos que vas a utilizar para la planeación didáctica con el uso de podcast. Bueno, en esto no me voy a meter más porque pues habría que hacer pues todo una revisión de más temas aquí, e incluso poner ejemplos de cómo vas diseñando tu estrategia didáctica pues con el uso o el empleo del podcast. Pero es importante aquí reconocer que cuando tú ya has detectado una necesidad de aprendizaje, pues deberás escoger entre dos formatos: el formato del Teaching Podcast, llamémosle así, o el Learning Podcast. En el primer tipo de podcast, lo que vas a escoger es un material elaborado por un profesor o elaborado por alguien, vamos a llamar profesional, en el cual lo vas a incorporar en tu estrategia didáctica. Mientras que en el Learning Podcast vas a optar porque el alumno genere un podcast que tal vez no va a tener la misma calidad que tendría un Teaching Podcast, pero que sin embargo va a hacer que los alumnos desarrollen otro tipo de habilidades al momento que van desarrollando el producto de audio. Entonces, ambas opciones dentro de las estrategias didácticas son válidas, o no, y es importante mencionar que no son alternativas, sino que tú puedes ir mezclando el uso de podcasts elaborados por otros profesores o por ti mismo, y irlos mezclando con algunos productos de audio que los alumnos tengan que devolverte para entonces generar pues un trabajo pues sinérgico dentro de tu ambiente virtual. Una vez que escogiste el prototipo, pues vas a seleccionar el tipo de podcast. Pues este puede ser pues catalogado por tipo de contenido, o sea, podrías tener podcast de contenido cognitivo, podcast con contenidos procedimentales, o podcast con contenidos actitudinales, o bien un podcast que tenga una mezcla de ellos. Lo importante es determinar en esta parte, determinar cuál sería pues el tipo de podcast más acorde, derivado del contenido que tú quieres pues trabajar con tus alumnos dentro de la sesión de virtual, o dentro de pues tu clase pues cuando sea presencial. También puedes optar por seleccionar un tipo de formato de podcast, por ejemplo, un podcasting, un formato de contenido básico, una audioficción, un podcast tipo participativo interactivo, un podcast de libro auditivo o audiolibro, como los que ya nos han presentado que existen en Descarga Cultura, o un podcast de tipo entrevista. Entonces, a través de toda esta variante de podcast, tú vas a generar un abanico o tendrás disponible un abanico inmenso de alternativas para incluir en tus estrategias didácticas, que te van a facilitar el logro de los objetivos. Pero es importante que vayas realizando esta planeación para que los resultados en tu estrategia didáctica pues sean los que esperabas, y bueno, no sean necesariamente un asunto de pues errar y estarlo pues a veces desanimando a los alumnos en el uso de estas estrategias debido a la improvisación que se realice de lo mismo, del mismo. Bueno, aquí les voy a presentar un poco de estrategias que hemos realizado con podcast. En este caso nosotros escogimos, por ejemplo, el Learning Podcast dentro de un periodo de un año, a 7 grupos de 25 alumnos cada uno. Les dimos las instrucciones para que algunas tareas o algunos reportes los entregaran en formatos de audio. Estos formatos, estos reportes podían partir de otras estrategias, o bien partir a su vez de un podcast que ellos escuchen, y a su vez ellos reportar la información, resumen la información que sintetiza o sus experiencias
del propio podcast, reportarlas a través de un mismo podcast, o sea, generando otro podcast, lo que va a hacer que el alumno, además de tener esta experiencia de escucha, pues también desarrolle las habilidades de comunicación que, pues que le permitan a él transmitir sus experiencias respecto a la escucha del podcast que tú le asignaste. Entonces estamos hablando de una estrategia en la cual estamos mezclando Learning Podcast y Teaching Podcast. Para esto, los alumnos se les solicitaba elaborar su guión literario, realizar una grabación. En ese entonces teníamos la cabina del CCH Sur. Hay cabinas en casi todos los CCHs, cabinas de grabación. Aquí vemos algunos alumnos que estaban realizando su grabación en la cabina de audio. Posteriormente realizaban la edición del audio con software. Pues normalmente hay software muy profesional, pero también hay software libre que tiene capacidades interesantes y que si bien no todos los alumnos te van a realizar una gran edición o un proyecto con alta gama de calidad, sí les permitirás tú que ellos se lleven una semilla para que posteriormente ellos vayan desarrollando estas habilidades conforme vayan incursionándose en otros niveles educativos o incluso pues lleven esta semilla de la producción audiovisual pues a otras esferas personales o sociales de acuerdo a sus contextos. Bueno, posteriormente lo que hacíamos era escuchar en una sesión grupal los productos de los alumnos, lo que permitía que se generara una discusión respecto a los productos, pero también los alumnos se autovaloraran, valoraran el esfuerzo que hicieron los otros y finalmente se evaluaran, pues en este caso, por ellos mismos. Estas estrategias son muy interesantes porque abarcan una amplia variedad de herramientas tecnológicas que hay que trabajar con los alumnos, hay que irlos acompañando, pero también abarca un abanico amplio de habilidades desde la identificación de los recursos hasta pues la publicación de los mismos o su distribución. ¿Qué sucede pues en estos tiempos de pandemia en los cuales pues este trabajo que hemos mencionado previamente pues resulta sumamente complicado dada la distancia y entonces pareciera que reunirnos con los alumnos en un salón de clase para escuchar un podcast y a partir de ese podcast iniciar una discusión, por ejemplo, que puede ser una estrategia didáctica, o bien pues dejar una escucha de un audio identificado ya en un banco o en un repositorio, como puede ser Descarga de Cultura, y a partir de ahí en la siguiente sesión generar un panel de debate o pues alguna otra estrategia, pues eso resulta de momento complejo. Entonces necesitamos generar nuevas estrategias o implementar otras herramientas para que los alumnos también intervengan y presenten su información, presenten evidencias de que han realizado estas actividades de aprendizaje que han sido diseñadas por el profesor y en la cual ha incorporado podcast o bien otros materiales, y para eso también se puede utilizar otras herramientas de podcast en la cual el alumno genere ciertas producciones audiovisuales. En este caso hablaremos de las producciones sonoras para manifestar sus opiniones y dejar evidencia de que él pues ha revisado los materiales y de que pues ha logrado pues vamos a decir, el logro de los aprendizajes que se han planteado en la estrategia. Para ello hemos sugerido nosotros, además del clásico Audacity, que es un software bastante ágil y versátil, pues la implementación de software todavía más simple, derivado de que pues comúnmente los alumnos no tienen los recursos pues económicos y materiales en casa para realizar este tipo de producciones. Algunos de ellos no tienen micrófonos, vaya, algunos ni siquiera tienen computadora, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría tiene al menos un teléfono celular y a través de ellos, de estos dispositivos móviles, ha sido que ellos se han conectado y han
tenido el seguimiento. Por otra parte, la propia universidad ha establecido programas de becas como las tablets, becas de conectividad, en las cuales les brinda a los alumnos pues estos dispositivos móviles. Por lo tanto, necesitamos hacer uso de estas tecnologías que se les están brindando a los alumnos para que ellos no solamente tengan que reportar la información o dar sus evidencias de aprendizaje, pues a través de los clásicos reportes hechos en procesadores de texto como Word o los clásicos PowerPoint, sino que además puedan iniciarse en otro tipo de plataformas. Es por ello que incursionamos en el uso de este software llamado Spreaker Studio, el cual, pues, dado que la pandemia nos trajo limitaciones de acceso a la tecnología, como he mencionado, también de comunicación interpersonal y de contacto humano, pues buscamos una alternativa para continuar dando voz a los alumnos, pero de una manera más simple, tanto en hardware como en software y también en soporte de red. Y pues encontramos esta aplicación que se llama Spreaker Studio, que está diseñada para dispositivos móviles. La verdad es que los resultados, una vez que trabajas con los alumnos, pues son interesantes, pueden resultar incluso sobresalientes. Si tú incorporas dentro de tu estrategia didáctica, pues ahora también la entrega de materiales de audio que te permitan a ti, pues, estar escuchando sus voces y no solamente estar, pues, leyendo textos. Los alumnos diseñaron, grabaron, compartieron y publicaron podcasts, evidentemente con sus limitaciones tecnológicas y sus limitaciones en calidad, pero que al mismo tiempo los enfrentaban a problemas y les desenvolvían o les desarrollaban nuevas habilidades. Los alumnos se escucharon a sí mismos, escucharon a sus compañeros y sobre todo el docente escuchó a los alumnos. Y aquí tenemos algunas pantallas de cómo funciona Spreaker Studio cuando se comparten los productos desarrollados con este software, que es sumamente intuitivo y permite pues la producción simple, vamos a decir que incluso podría caer en la simplicidad, pero que le permite al alumno empezarse también a él a encontrarse en este mundo, en esta web 2.0 en el cual consuma información y también la produzca. Y al momento de producir la información, también revalora la producción de los otros, porque en el momento en que escucha su producción, pues encuentra sus limitaciones y entonces juzga las otras producciones y las valora porque se da cuenta que no es tan sencillo producir un audio con la calidad que está escuchando, ya sea de sus alumnos, de otros o las producciones que hacen los profesores, o bien una producción completamente profesional que se ha dedicado pues suficiente tiempo que podríamos encontrar, por ejemplo, en Descarga Cultura. Entonces, los alumnos van a valorar precisamente estas producciones también cuando ellos intenten hacer alguna producción. Aquí vemos entonces el ambiente de interacción que se genera en la plataforma de Spreaker Studio, en el cual se crean repositorios para que el profesor también vaya evaluando los productos que el alumno hace. Vuelvo a repetir, puede ser que el profesor le haya dejado escuchar un audio y luego el alumno tiene que reportar esa escucha a través de otro audio que va a ir poniendo en un repositorio que en este momento pues estamos poniendo aquí unas capturas de pantalla en el cual los alumnos crean sus propios audios como el que se observa aquí, el show de Manuel, que tiene varios audios aquí en el cual vas escuchando las opiniones del alumno que da respecto a ciertos temas o va reportando su tarea en su propia voz. Acá tenemos el de Cristina López, en el cual pues empieza a poner algunas producciones y pues hemos generado con los alumnos cosas interesantes. Una de las cosas que quiero compartirles aquí es, por ejemplo, este podcast que ha generado una chica que se llama Sara, en el cual esta estrategia de Learning Podcast permitió generar una identidad dentro del grupo, un sentido de pertenencia y comunidad. Algunos alumnos invitaron a sus familiares, amigos u otras personas relevantes a participar incluso en la producción de su propio podcast. Pero al invitarlos a participar en esta producción, vamos a decir,
se incluye también una invitación a la escucha del producto y por lo tanto a la difusión del podcast como un medio de comunicación, porque entonces a partir de la producción los alumnos van a buscar también otros recursos de podcast, de otros temas o de asuntos ya de su interés y su familia también. En este caso, esta chica Sara, que vemos aquí en la pantalla, creó su podcast llamado Nuestro Aislamiento, lo categorizó en una categoría llamada Kids and Family, creó su sitio en el cual ella pues va colocando sus producciones de podcast y como vemos en este podcast, dice, en este podcast mi familia y yo contaremos un poco sobre lo que vivimos en la cuarentena, lo que ha estado viviendo como alumna, pero intervienen también sus padres, es un audio muy interesante de cómo van ellos viviendo la pandemia, qué está sucediendo en casa y nos permite entonces escuchar al alumno, que muchas veces este alumno puede ser que en la clase presencial, que extrañamos mucho, muchos profesores le extrañamos verdaderamente en nuestros salones de clase, pero sin embargo a veces ahí en el salón estas personas no levantan la mano y nunca levantan la voz. Por lo tanto, les estamos dando otra oportunidad de escuchar, de que nosotros los escuchemos y ellos a su vez van a escuchar otro tipo de materiales que antes no habían escuchado. Dicho de otra manera, es posible que un alumno nunca se acerque a un libro, si lo ve en su portada, pero que a través de un podcast sí se acerque a la escucha de esos textos. Entonces, estamos abriendo nuevos canales de comunicación y nuevas interacciones que en las que incluso se incluyen nuevos miembros de la familia que posiblemente antes no estaban interactuando con los alumnos. Entonces, se está creando una simbiosis muy interesante a raíz pues, de estas estrategias de escucha y de producción de podcast con las limitaciones que existan. Entonces, es un ejemplo aquí de esta producción de esta alumna llamada Sara, y bueno, crea su portada, vean cómo le elaboró ella su carátula a su propio podcast y es una mezcla de ideas muy interesantes que ya compartió, que posiblemente no se hubiera generado en un entorno presencial. Por lo tanto, es posible rescatar que dentro de estos entornos virtuales existen beneficios que no habíamos observado previamente y que sin embargo cuando regresemos al aula podremos integrar estas nuevas situaciones de enseñanza pues para maximizar los resultados y el ambiente que generemos en nuestro salón. Bueno, ¿qué sucede cuando el alumno pues realiza estas actividades? Pues desarrolla habilidades, integra nuevos conceptos de forma más eficaz, sobre todo porque lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. Las discusiones en grupo y el poder de la argumentación en la discrepancia entre alumnos va a generar que ellos desarrollen nuevas habilidades cognitivas, tanto de escucha como de habla. Y lo que les comentaba hace rato, le damos voz a esos alumnos que a veces no tienen voz dentro de los ámbitos comunes y tradicionales, porque a veces los alumnos se esconden o se omiten ellos mismos de la participación en el aula. Pero estos nuevos contextos de comunicación puede hacer que estos alumnos que están un poco separados de los medios tradicionales se acerquen a estos medios y que ellos sientan más cómodos estos medios como un medio y un ambiente de aprendizaje. Hemos extendido el uso del podcast educativo en general, del Learning Podcast, los autores del libro y un servidor. Hemos tratado de compartir estas experiencias a través de cursos a profesores. Hemos dado un curso, me parece que el periodo pasado, en el cual hemos tratado de enseñar, mostrar experiencias que hemos tenido en cómo implementar podcast, tanto en la parte de la escucha de producciones ya elaboradas, como también la implementación de producciones de audio que los alumnos realicen para entonces generar un nuevo canal de comunicación en audios
que pues cree precisamente un entorno virtual de aprendizaje pues en estas condiciones de pandemia y que pues nos evite como profesores estar revisando tantos documentos de Word o tantas pantallas, sino pues cambiar un poco a las escuchas de los alumnos. Y a su vez que los alumnos no tengan que revisar tantos documentos pues en Internet y puedan alternar con este otro tipo de materiales. Y a partir de ahí, los alumnos generarán sus propios gustos y podrán inscribirse, suscribirse y continuar con un proceso de pues autoeducación en el que el colegio le llamamos aprender a aprender. Entonces, esto es un proceso muy interesante. Hemos escrito algunos artículos ahí en Utopía, en Poética y Mediaciones que también los invitamos a que los lean las personas que estén un poco interesadas y en las que hemos discutido precisamente el uso del podcast dentro del aula, fuera de él y cómo pues podemos ir mediando el uso del podcast, tanto el Teaching Podcast como el Learning Podcast, para mejorar nuestros ambientes de aprendizaje. Aquí vemos, por ejemplo, la maestra Carmen María Chizón del CCH Sur, cómo ella, pues, dentro de un curso, elaboró su propio podcast en el cual, pues bueno, posiblemente ella no se dedique a producir podcast, pero también ella a la hora de haber participado en este curso, pues valora las producciones que ya existen porque se da cuenta de lo complicado que es esto. Al mismo tiempo, se da cuenta que, bueno, es posible obtener buenos productos muy acordes a sus contenidos o a lo que quiere ella transmitir a sus alumnos y a su vez le abre la posibilidad para que ella le pida a los alumnos que le retransmitan mediante este nuevo mecanismo de comunicación, pues los resultados de los aprendizajes o muestren evidencias de sus reflexiones académicas respecto al curso o respecto a ciertos temas en particular. Aquí vemos otro de la maestra Rosa, que nos ha compartido un audio interesante de politización del arte y que, bueno, de alguna manera le permite al alumno escuchar la voz de su profesor cuando no está presente o cuando el alumno no puede conectarse a las sesiones de Zoom, pues bueno, está el audio y el alumno puede estar escuchando la voz de su profesor repetidas ocasiones. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un abanico muy amplio y una mezcla enriquecedora de cosas que se pueden hacer con los recursos que ya están producidos con mucha calidad y con un esfuerzo muy importante por parte de la universidad a través de Descarga Cultura, con el esfuerzo que uno como profesor puede hacer por agregar algunos contenidos muy específicos y finalmente, pues con la mezcla de producciones que el alumno puede hacer para retroalimentarnos de que pues el proceso educativo está pues funcionando, está fluyendo dentro de este contexto de entornos virtuales pues derivados de pues el aislamiento. Bueno, algunas fuentes que hemos consultado para realizar esta presentación y sobre todo, pues que les recomendamos su lectura en caso de que les interese la parte pues del podcast y su implementación en el aula y pues nuevamente recomendarles los dos libros que hemos producido y en los cuales pues manifestamos nuestras ideas y sugerencias de cómo implementar podcast en el aula, tanto pues para tomar repositorios ya existentes, valorarlos y a su vez, pues incorporar el trabajo de los alumnos. Bueno, pues hasta aquí sería las ideas que quisiera compartirles y pues sería un buen momento para pues contestar algunas reflexiones, dudas, etcétera. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Gracias, profesor. Eh, Muy interesante esta conferencia. Solo tenemos por aquí en el chat un comentario de la maestra Griselda Chávez, que es una actividad muy interesante la que propone, que permite a los alumnos y que se apropien del conocimiento para poder transmitirlo. Los alumnos desarrollan autonomía y es más estratégico. La retroalimentación también les permite mejorar sus trabajos. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Profesores, recuerden que pueden darme una reacción para que podamos abrir su micrófono y nos compartan experiencias, preguntas o algún comentario sobre este tema. Josefa nos dice, gracias por su interesante plática, doctor. Muchos alumnos son visuales, tal vez la mayoría.
¿Cómo reciben los materiales elaborados solo con audio? Bueno, recordemos que aquí vamos a tener en nuestra aula un abanico muy amplio de alumnos y diferentes ambientes de aprendizaje que les son más acomodados a su forma de, pues primero a lo que están acostumbrados a trabajar y la otra, pues a su propio gusto por el aprendizaje. Si bien puede ser que sean muy visuales, también a la hora de empezar a experimentar con las producciones sonoras o con las escuchas de producciones sonoras, los alumnos, digamos que les estamos abriendo una nueva posibilidad y siempre las cosas novedosas les van a parecer a ellos inquietantes. Entonces, esa va a ser una forma de entrar con este nuevo escenario. Ahora, una vez que los alumnos son visuales y los pasas a un asunto de escucha, los alumnos tendrán un momento de interiorización. Estos momentos de interiorización van a generar en ellos la producción, vamos a decir, de imágenes mentales que les van a permitir desarrollar habilidades cognitivas que ya les estaban dando, que ya se les estaba dando cuando se les entrega un material visual. Entonces, estamos haciendo que el alumno empiece a imaginar las cosas. Aquí la maestra de Descarga Cultura, Mirna, nos hablaba mucho de que ellos han cuidado mucho la producción, porque precisamente esa producción va a generar, además de imágenes cognitivas mentales, va a generar una situación que se genera mucho más en el audio que en las imágenes, y es la parte emocional del audio. Al alumno estar introspectando en el audio va a tener experiencias emocionales que se van a ligar a los contenidos, ya sean conceptuales, actitudinales o incluso procedimentales, y que van a generar un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Pues por esa relación con estas emociones. Eso ya está demostrado. Al momento en que tú relacionas los aprendizajes con cuestiones emocionales, los alumnos son más capaces de retenerlo. Y entonces será un poco complicado tal vez iniciar, sí, pero al mismo tiempo la novedad va a permitir que se abra la puerta y de ahí puede haber alumnos que definitivamente empiecen a orientarse por empezar a buscar por sí mismos nuevos materiales sonoros, porque la experiencia ha sido tan enriquecedora que por su cuenta empezarán a llenarse de nuevos materiales ya de forma pues autónoma. Gracias, maestro. La maestra María Isabel Velázquez Nieto tenía hace un momento su manita levantada. Maestra, si gusta tomar el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Doctor, muchas gracias por todo este conocimiento que nos proporciona. Y sí, es muy interesante esto de los podcasts. Hace tiempo yo también ya lo había trabajado, y me gustaría saber dónde pudiéramos compartir esos materiales que pues yo los tengo como almacenados en una memoria de todo lo que he permitido el podcast hacer, ¿no? Con los estudiantes. Y muchos materiales de estos, pues como mencionaba, pueden expresar desde sus emociones, pueden hacer un audiolibro, pueden expresar actividades experimentales, que es de lo que tengo que han trabajado. Y pues hay algunos que sí me gustaría compartirlos porque pues con sus habilidades y sus posibilidades tecnológicas que tienen los estudiantes, me dejaron muy buenos materiales. Entonces, pues no sé, eso es aparte de compartir que sí son experiencias muy padres y gratificantes tanto para nosotros como profesores, al igual que a los estudiantes, y pues les dejamos una herramienta más entre sus habilidades, ¿no? Yo ahorita no lo he retomado el podcast, pero cuando lo trabajé con los estudiantes he tenido muchos materiales muy interesantes que elaboran. Muchas gracias. Perdón que me vaya a meter, soy Claudia Durán. Yo creo, maestra, y es una invitación abierta para todos los profesores que si se acercan a la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje,
podríamos tener un espacio donde se puedan conjuntar todos estos materiales y poderlos distribuir para que queden a disposición de toda la comunidad docente y que lo puedan utilizar y lo puedan compartir con sus alumnos. Entonces yo incluso les puedo dar la dirección la cuenta de correo electrónico de nosotros para que se puedan remitir con nosotros, porque para nosotros sería muy importante poder dotar de este recurso y poderlo compartir con todos los docentes. Perdón, gracias. No, muchas gracias también por esta información. Claro, bueno, gracias maestra por la intervención ahí, muy oportuna. Hay que valorar mucho, primero, si el alumno quiere que se compartan sus materiales. Cuando estamos en el aula, muchas veces los propios alumnos no quieren que se escuchen sus materiales. Otras veces, cuando ya dejan que otro alumno escuche o hay un valiente que dice, yo sí quiero que se escuchen mis audios, en ese momento los demás dicen, bueno, también el mío y el mío y el mío y el mío, y entonces también se genera un ambiente muy interesante en el cual hay una apertura del alumno a ser escuchado por los demás y a aceptar pues también las críticas que haya en el momento de la escucha. A partir de ahí habría que valorar si todos los alumnos están dispuestos a compartir sus voces con alguien más fuera del salón. Es lo que yo recomendaría. Una vez que está trabajada esa parte, pues pasamos a lo que comentaba la maestra Claudia. Aquí vamos a tener 3 tipos de podcast. Las producciones elaboradas con mucha calidad que generan unas experiencias de escucha únicas y que además entusiasman muchísimo de continuar escuchando, que nos han brindado aquí un repositorio muy, muy amplio, que verdaderamente necesitaríamos 2 vidas para escuchar todo lo que ha hecho Descarga Cultura, pero que pueden ser una primer pues entrada. No obstante, la entrada no tiene que ser necesariamente por ahí, pero hay que reconocer que ese es un tipo de podcast. El otro sería un material que algún profesor, dada una cuestión muy específica de su materia, una necesidad, como yo les decía, en el proceso de planeación de tu clase, identificas una necesidad muy específica de aprendizaje, entonces tú generes un pequeño material para pues suplir esta parte y de alguna manera involucrar a los alumnos en el audio que después saltarán a las grandes producciones. Pero bueno, también entonces ahí hay otra puerta. Entonces tenemos 2 puertas súper interesantes. Y la tercera puerta, pues es la de la producción del propio alumno, porque a veces el alumno no quiere escuchar esas grandes producciones y esas voces que son reconocidas por la academia y a nivel mundial y que otros países sí están reconociendo, pues el alumno no lo quiere hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que se acerque? Bueno, pues empiézale tú si quieres a producir, chico, y entonces cuando él ya se empieza a meter en esta producción y se autorreconoce como un ser capaz de comunicarse, y reconoce el esfuerzo, entonces él mismo empieza a buscar nuevos materiales y se empieza a involucrar mucho en el ámbito del podcast. Entonces ahí tenemos una tercera puerta. Cada puerta a su vez se comunica con las otras, etcétera, y todos estos materiales, pues los 3 pues son susceptibles de ser compartidos, no solamente las grandes producciones, sino también los pequeños materiales que hacen los profesores y también las voces de los alumnos que así decidan, pues que es importante pues manifestarse y compartir su propia voz con otros alumnos o con otra comunidad en general. A veces los alumnos me ha pasado que una vez que ya has dejado el curso y los temas de podcast, pues te encuentran de pronto, te escriben un correo, profesor, ¿sabe qué? He decidido montar yo mi propio sitio de podcast y he estado generando cosas. Ok, no son las grandes producciones, no es, pero él tiene su propia audiencia y de pronto te das cuenta que el chico tiene 7,000 reproducciones. Entonces, él está generando ya un trabajo dentro de la sociedad en la cual nuestra participación fue la semilla y ya se está involucrando en estas tecnologías y también en un proceso, pues, de alguna manera de cambio de la sociedad. Pues, para bien o para mal, él ya está participando. Y yo creo que estos 3 caminos son válidos y los 3 son muy valiosos para seguir generando la interrelación precisamente entre los 3. Muchas gracias, doctor. Tenemos por aquí más comentarios. Nos dice Carmen Rivera, si es conveniente mezclar el podcast
con algunas imágenes o esto desviaría la atención de escuchar? Bueno, no desviaría, pero sí tú puedes escoger entre generar un podcast, o sea, generar un material audiovisual sonoro o que los alumnos escuchen un material sonoro con todos los beneficios que hemos un poco platicado aquí, pero que son muchísimos. En el primer libro de podcast educativo hablamos mucho de los beneficios pedagógicos de la escucha, muchísimos. No solamente las imágenes mentales, esta interiorización, la generación de emociones y esa necesidad que le va a surgir al alumno también de comunicar lo que está escuchando. Entonces, se van a generar muchísimas cosas. Si tú le agregas imágenes, podrías enriquecer este trabajo o bien podrías minimizar pues el resultado de las imágenes mentales. Eso va a depender pues de tipo de imagen que se coloquen. A veces cuando empezamos a agregar imágenes a un audio como que ha sido muy trabajado para hacer audio, pues las imágenes mentales que se generan se pierden porque son sustituidos por una imagen que al final de cuentas no está transmitiendo lo mismo que generaba la escucha. Entonces, a veces sí se pierde. Otras veces generas un material audiovisual y en realidad las imágenes ayudan mucho más. Yo creo que aquí va a depender del diseño que haga cada uno de los productores. En este caso pueden ser el propio alumno o el profesor de lo que se quiere transmitir. Creo que ambas cuestiones pueden ser válidas. Muchísimas gracias. Profesor, nos dice el maestro Daniel Jerónimo que él es de aprendizaje auditivo en buena parte. En clase ocupa varios podcasts y lo único que le dicen sus alumnos es que gasta muchos datos en su celular. También Gabriela Valdemar, gracias por la información. Tiene razón, es una herramienta muy interesante y se puede obtener mucho beneficio en pro de los alumnos. A los estudiantes visuales también les gusta involucrarse con los audios. Sí, por supuesto, ese es un comentario de la maestra Isabel Velázquez. Hay repositorios de podcast, pues bueno, Descarga Cultura es uno de ellos, pero doctor, no sé si usted tenga conocimiento de algún otro que nos pueda compartir para acercarnos a él. Bueno, sí hay muchísimos repositorios de podcast. Hubo un tiempo, hace varios años, en que los repositorios de podcast estuvieron como más en boga debido a los costos que implica mantener un repositorio y el flujo de personas. Muchos han perecido en el esfuerzo, pero siguen existiendo varios repositorios. De manera particular, suena mucho los podcasts en español que se encontraban en el sitio, ya se me fue el nombre de este sitio, justo se me acaba de ir. Bueno, pero si uno le pone ahí en el Google, aparecerán varios sitios. Uno de ellos, que es en español, es un repositorio muy grande y que además ha incorporado a otros repositorios de estaciones de radio pues a nivel mundial. Entonces podemos encontrar audios de estaciones de radio. El problema de las estaciones de radio es que muchas veces lo que se plantea ahí va muy improvisado y ahí la importancia de las producciones, por ejemplo, de Descarga Cultura, que son descargas muy cuidadas, a diferencia del radio en el que pueden estar tocando el mismo tema, pero sin embargo hay muchísima improvisación por parte de los locutores, que es lo que muchas veces yo de manera particular no recomiendo, porque los alumnos, cuando tú le das un audio en el cual existe demasiada improvisación, los alumnos llevan 4, 5 minutos escuchando discusiones que no tienen nada que ver con el tema y se desaniman mucho por los audios. Empiezan a sentir que eso es muy aburrido. Entonces, sí es preferible identificar y valorar bien un recurso antes de pues pasárselo a los alumnos. Muchas gracias, maestro. Nos dice la profesora Josefa si existe algún sitio para conseguir sonidos de ambientación e incorporarlos a un trabajo de podcast, ¿alguno que nos pueda sugerir? Mira, ahí hay muchísimos. Lo más importante no es tanto el sitio web que exista, sino el trabajo que tienes que hacer para identificar que tienes los derechos de utilización de la música. Nosotros en el capítulo de producción del libro
ponemos varios sitios interesantes en los cuales están las galerías de música disponibles para ser utilizadas y todas ellas tienen licencia Creative Commons. También ahí en ese capítulo especificamos o explicamos todos los tipos de licencia Creative Commons que existen y cuáles debes de optar tú. Entonces, una vez que identificas el repositorio e identificarás el audio, pues tendrás que ver si existe los permisos para que lo utilices, para que lo transformes, para que lo incorpores a tu audio y después lo distribuyas, pues en este caso de forma gratuita, o si pretendes distribuirla con cobro, pues también si estás autorizado para distribuirlo. Entonces, sitios hay muchísimos, la verdad es que nosotros, en el momento en el que tú luego a los alumnos les digo, ¿sabes qué? Ponle ahí repositorio y aparecen tantísimos que nosotros hemos utilizado uno que se llama SoundCloud, que era un sitio muy, muy bueno. Había, lo que sucede es que los audios eran vamos a llamarlo como loops. Entonces tenías loops de entrada, loops intermedios, loops de salida, loops de énfasis. Entonces habían pequeños tracks que los podías utilizar en forma de loops y era muy interesante pues para incorporarlos, ¿no? Sí, maestro, muchísimas gracias. También aquí ya en la cajita de chat tenemos algunas colaboraciones de profesores, un podcast sobre ecología en radiopodcast.unam.mx. Rodrigo Ramírez López nos comparte podcast.unam.mx y yo les acabo de compartir la liga al libro podcast educativo, planeación, análisis, diseño, desarrollo y evaluación, coordinado por el doctor Isidro, por la profesora Asunción Reynoso, Rosalba Rodríguez Maldonado. Lo pueden encontrar aquí. Me equivoqué de título, pero ya tienen aquí la liga para que lo puedan consultar, lo puedan revisar y cualquier duda, comentario, pues quedamos a sus órdenes. También les compartimos los correos de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, del Departamento de Audiovisual, para recibir sus colaboraciones. Y si tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta, estamos aquí todavía a sus órdenes. Si no, doctor Isidro, perdón, yo le cedo la palabra para darnos un último apunte a esta conferencia. Bueno, pues únicamente apuntar que el asunto de los podcasts que se ha trabajado en la UNAM desde hace varios años a través de producciones muy, hay que resaltarlo, de muy buena calidad, realizadas por Descarga Cultura, las podemos incorporar en nuestro quehacer docente a través de estrategias didácticas. También podemos incorporar pues la producción de los alumnos, que si bien no va a tener la misma calidad, sí los va a introducir en este mundo de podcast y a la larga, pues ellos empezarán a ser consumidores de esas nuevas, pues llamémoslo así, recursos didácticos y generarán un gusto por esta cultura electrónica de buena calidad. Además de que a nosotros como profesores nos facilitarán el trabajo docente al darnos un abanico nuevo de actividades y de nuevos mecanismos para detectar o recoger evidencias de aprendizaje de los propios alumnos. Bueno, pues si ya no tenemos alguna otra pregunta o comentario, yo les agradezco mucho a todas, a todos por su asistencia. Doctor Isidro, maestra Mirna, Rosalía, Sara, muchas gracias por acompañarnos este miércoles. Es para nosotros un gusto recibirlo, doctor. Muchas gracias al equipo de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, al doctor Benjamín Baraja Sánchez por esta convocatoria y que tengan todas y todos muy buena tarde.